Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas y frías tardes. Realmente frío cuando empieza el programa número 404 Capicúa de Al Derecho y al Revés. ¿Cómo andas, Marta Ollanarte? Muy bien, con frío también. Qué con bárbaro, frío. ¿eh? Con frío. Guantes, bufanda, más que bufanda, poncho. Sí, no estamos Tremendo. acostumbrados a tanto frío y además las noticias estas de que en algunos lugares cerca de la capital federal, digamos, Pilar, Escobar, Sí, etcétera, acá ha nevado. Ha nevado, tal cual. Locuras de la vida cotidiana, de la época del cambio climático. Pero bueno, queremos hacer una mención inicial. Le agradecemos como siempre, Leo Justi operando, Fede Politi en la producción. Por un lado, mañana se van a cumplir 90 años de la muerte de Gardel. Nada menos. Nada más y nada menos, pero Y no canta sé mejor, cada día. Eso, no sé si lo has escuchado últimamente. Cada vez canta mejor y ahí la inteligencia artificial no participa, no hay con qué darle. No, tal cual. Y además, las letras, ¿no? Las letras que vos decís, qué bárbaro, Dios mío, qué actualidad patética. Sí, pero, tal cual. Así que bueno, en la pausa lo escucharemos algún minutito. Se cumplen también un aniversario, en el año 68, así que son 57 años, de la tragedia de la Puerta 12, esa catástrofe en la que murieron en la cancha de River, en un clásico River Boca, 71 personas. Y acabo de enterarme porque me lo dijiste hace 10 minutos, vos estabas ahí. Yo estaba ahí, salí por la puerta de al lado porque había mucha gente. Es así exactamente, yo tenía 15 años. Y tuvimos, ¿te acordás en el programa? A Héctor Novera, el hijo de nuestra querida Lea, sobreviviente del Holocausto. Tal cual, de Lea Sajac de Novera, que salió por la puerta 12 y tuvo la suerte de salir apurado porque como era muy chico, no quería que los padres lo retaran porque no tenía permiso para ir a la cancha. No, hay anécdotas. Pero a mí me llamó mucho la atención, por eso lo menciono, además de para recordarlo, porque pensemos en serio, en 71 víctimas y 113 heridos, solamente 2 reclamaron indemnización y fueron indemnizados por los daños, ¿no? Una cosa que todavía hoy pone la piel de gallina. Pero vos querías contar algo del Día de la Bandera, que fue hace poquito también y fue muy emotivo. Sí, porque además hoy, a pesar del frío, estuvimos con muchos familiares y nuestros nietos o hijos, en mi caso una nieta, en una escuela, en este caso la escuela 12 del distrito 10, Rodolfo Zenet, en el barrio de Saavedra, donde los chicos juraban la bandera. Y yo te puedo contar que había un ambiente entre los familiares, los chicos, de enorme orgullo, de cariño. Los chicos estaban contentísimos, cantaron hermoso, recibieron emocionados una banderita y una cinta argentina, y la directora hacia el final del acto habló y yo dije, wow, cuánto reconocimiento debemos a los buenos docentes, porque hizo referencia a lo que quería que fuéramos como país, a lo que quería que fueran esos chicos, ¿no? Que fueran solidarios, comprometidos, que conversaran, o dialogaran, que se miraran a los ojos, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, ¿cuántos dirigentes políticos mandarán a sus hijos a una escuela pública? Tal cual. ¿Cuántos podrían escuchar el mensaje de estos docentes? Salí con el corazón contento, pero bueno, 2 cuadras más adelante encontré
una persona en situación de calle. Tal cual, con este día, además, con este horror de frío. Mal se lo veía por esta situación de frío, de calle. Digo, los dirigentes políticos no ven esto, no miran a esta gente a los ojos, no hacen lo que esta docente decía que deberíamos hacer. Bueno, además después, no sé si leíste en los medios, en Mendoza murieron dos personas en situación de calle en el microcentro de Mendoza por el frío. Sí, es así. Bueno, otra muy rápida mención que queríamos hacer. Hoy se cumple un aniversario. En el año 1889 nació una gran poeta, Ana Akhmatova, una de las grandes poetas rusas, que sufrió los horrores que sufrieron muchísimos artistas e intelectuales durante el régimen soviético, en particular en el estalinismo, ¿no? Y queríamos simplemente leer poquitas líneas de algo que ella tituló En lugar de un prólogo, de su libro Requiem, que tuvo muchos años escondido hasta que se pudo publicar, muy cerca ya de su muerte. Y dice: en los terribles años del terror, hice cola durante 7 meses delante de las cárceles de Leningrado. Una vez alguien me reconoció. Entonces una mujer que estaba detrás de mí con los labios azulados, que naturalmente nunca había oído mi nombre, despertó del entumecimiento que era habitual en todas nosotras y me susurró al oído. Allí hablábamos todas en voz baja. ¿Y usted puede describir esto? Y yo dije: puedo. Entonces, algo como una sonrisa resbaló en aquello que una vez había sido su rostro. Dios. Bueno, ahí también la importancia, esto que acabas de leer muy conmovedor, la importancia de la palabra. Uh-huh. Cuando ella le dijo a la otra mujer que podía describirlo y escribir sobre eso, la otra mujer esbozó una especie de sonrisa, como diciendo, bueno, alguien que puede contarlo, ¿no? Respiró. Sí, sí, es así. Bueno, ¿qué te parece? ¿Nos vamos a Estados Unidos a escucharlo a Marcelo? Vamos. No pasó nada igual esta semana, ni acá ni allá, en ningún lado, ¿no? Bueno, como decimos nosotros, no hay semana donde algún hecho no nos golpee fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pero bueno, escuchemos esta columna de Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Qué difícil es preparar una columna con tiempo. Uno tiene pensado varios temas interesantes y a último momento sucede algo que nos cambia los planes. El sábado a la noche Estados Unidos se involucró en la guerra entre Israel e Irán, lanzando las bombas rompebúnkeres por primera vez en su historia en el marco de un conflicto. Hay 5 aristas para analizar en este tema. En primer lugar, se discute acá la legalidad de lanzar las bombas, ya que los poderes de guerra pertenecen al Congreso, quien debió haber autorizado, según varios analistas, al Poder Ejecutivo. Distinto hubiera sido si Estados Unidos respondía a un ataque, aunque sea inminente, porque se admite el derecho de defensa y el presidente sin duda tiene esa facultad. Lo segundo a tener en cuenta es que el presidente Trump sostuvo el jueves que daba 2 semanas a Irán para volver a la mesa de negociaciones. Trump lo declaró en medio de versiones sobre la presión de Israel para desmantelar ya mismo 3 instalaciones nucleares que están bajo tierra. 2 días después de las declaraciones, Trump ordenó el ataque. Habrá que ver qué impacto tiene en las futuras negociaciones este sorpresivo ataque. Pero tal vez la decisión se tomó con una información de que Irán estaría trasladando parte de su material nuclear, por lo que la oportunidad de un ataque exitoso era el sábado. Veremos. Tercero, dejando de lado el aspecto legal del ataque, hay varias aristas a considerar. La semana pasada volvió de Medio Oriente una delegación bipartidaria del Congreso norteamericano y reveló que existe en los países de la región una gran preocupación por el programa nuclear de Irán, que se sospecha apunta a tener armas nucleares. No estamos viendo justamente condenas árabes ni contra Israel ni contra Estados Unidos por los ataques. Cuarto, Irán es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, por lo cual tiene 2 condiciones a cumplir: no tener armas atómicas y estar supervisado por la OIEA, que es el órgano de control. Esto último es lo que no se está cumpliendo correctamente. Quinto, tal vez haya que tener en cuenta el recuerdo de Libia y Ucrania para analizar la situación de Irán. Gaddafi en Libia cedió su programa nuclear y poco después el régimen cayó. Ucrania cedió sus armas nucleares a Rusia en 1991 e incluso ese año se firmó un tratado con Rusia, Estados Unidos e Inglaterra de seguridad de sus fronteras,
y hoy está bajo la amenaza de perder todo su territorio. Este análisis es tal vez la razón por la que Irán se niega a ceder. Si cede en el programa nuclear, tal vez pueda creer que su régimen teocrático también caerá. Israel y Estados Unidos han señalado que atacan las instalaciones nucleares, pero no buscan el cambio de régimen. En una situación tan fluida como la que se vive, nada es definitivo. Cerramos con 2 notas de color. El Mundial de Clubes. La popularidad del torneo está un poco en duda. Una cosa puede ser Miami, pero si nos vamos a guiar por los medios y por la TV, aún no tiene mucho impacto. Primero, simultáneamente se juega el torneo local, el de la MLS, y segundo, la Copa de Oro de Selecciones de la CONCACAF, en la cual obviamente participa Estados Unidos, la cual sí tiene mucha cobertura. El Mundial de Clubes tiene un partido a la tarde y eso en algunos sistemas de cable, en otros directamente no aparece. Existen entonces 3 torneos simultáneos. La segunda nota de color es que se van a publicar los 5 volúmenes de Mafalda, según reveló el New York Times. Quino, su autor, escribió Mafalda entre 1964 y 1973, pero sus comentarios aún están vigentes. La nota señala que Mafalda es popular en Europa, pero no tanto en Estados Unidos. Y para mostrar la agudeza de Quino, la nota reproduce algunas tiras como cuando Mafalda reflexiona: la sopa es a la niñez lo que el comunismo es a la democracia. O cuando Mafalda rehúsa limpiar su cuarto diciendo que ella es la presidente y entonces entra su mamá y alega ser el Fondo Monetario Internacional. La nota describe a los personajes, entre ellos a la mascota, a la cual llama burocracia, que es nada menos que la tortuga. Los dejo con esto hasta la próxima columna. Gracias, Marcelo, y sobre todo gracias por el final, porque en medio de toda esta tragedia, el recuerdo de la maravillosa Mafalda. Sí, realmente sí. Yo tengo por supuesto que tengo todos los volúmenes de Mafalda. Sí, yo también. Y leídos 1000 veces. Y también algún tipo de cuaderno de tapa dura que reproducía alguno de las viñetas de Quino, uno de ellos con Mafalda con cara preocupada, llorando, y la mamá le pregunta qué le pasa, y dice: no, lo que pasa es que hoy tuvimos una clase sobre la Constitución Nacional. y yo quiero... Vos sabés que ese chiste, los chicos hoy no lo podrían entender. Claro, interesante, porque sí, ellos vivieron con una vigencia por lo menos formal de la Constitución sí. Nacional. En aquella época la Constitución era algo pisoteado en forma permanente, ¿no? Sí. Bueno, y esto, escuchando a Marcelo y pensando en la vigencia de Quino y alegrándome porque no solo acá, sino en otros países también, y Tal que cual. se lo está volviendo a publicar. Y recordé y traje algo para leerles. Cuando murió Quino en plena pandemia, septiembre del 2020, teníamos en la escuela de unos de mis nietos un grupo de abuelos que contábamos cuentos para los chicos o canciones, etcétera, o escribíamos algo, y yo escribí lo siguiente sobre Quino en septiembre 2020, cuando él murió. Naciste Joaquín Salvador Lavado. Creciste lavado de malicia, lavado de arrogancia, lavado de hipocresía, lavado de soberbia. Y fuiste Salvador cuando nos aburríamos, Salvador cuando buscábamos la palabra justa para nuestra insolencia, Salvador cuando nos tirabas un hilo de esperanza, Salvador cuando nos arrancabas una carcajada. Salvadores, lavados de toda mugre, fueron tus hijos: Mafalda, Guille, Felipe, Libertad, Manolito, Miguelito, Susanita, y qué decir esos entrañables y sobrepasados padres que tanto nos hacían reír con sus gestos de desconcierto. De Mafalda aprendimos la rebeldía contestataria en tiempos de oscuridad, y de tus otros hijos, que fueron nuestros hermanos, las variopintas pero nobles naturalezas humanas. Con todos, en algún momento, nos identificamos, con todos nos conmovimos y con todos nos regocijamos. Naciste
Joaquín Salvador Lavado. El Joaquín se achicó para que todos te recordemos como Quino, ese niño grande que tanto vamos a extrañar. Y lo seguimos extrañando y lo seguimos disfrutando, porque ese es el tema de los que dejan huella, ¿no? Acá Marcelo, vos sabés que nos amplía un poco la columna, dice, era muy, como él mismo dice, era imposible resumir en tan poco espacio. Lo que está pasando. Hay un tema muy interesante que va de la mano con un tuit de Donald Trump o un mensaje en la red de él, en la Real Trust, no me acuerdo cómo se llama, de hace una hora. Marcelo dice, el impacto interno en el gobierno de Trump, no hay que dejar de considerarlo. Él había prometido terminar con las guerras, de hecho fue el que firmó el retiro de Afganistán y criticó a sus antecesores diciendo que si él hubiera estado, Ucrania y Gaza no habrían existido. Veremos, dice Marcelo, un escenario complejo. Y hace una hora Trump dijo, cuando mencionó el ataque reciente, que por ahí nuestra audiencia no escuchó porque la gente no está pendiente de las noticias, hace un par de horas. Claro, hubo un ataque de Irán a una base norteamericana en Qatar, donde de 14 misiles, 13 fueron neutralizados y otro no cayó en el blanco. 10.000 personas debieron ser evacuadas. Pero no hubo ninguna consecuencia, ¿no? Entonces Trump celebra eso, complace en informar que ningún estadounidense resultó herido. Lo más importante, dice Trump, es que se han desahogado y con suerte no habrá más odio. Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que permitió que no se perdieran vidas y nadie resultara herido. Hasta ahí, Trump, tal como es, personaje, sus ironías. Pero el párrafo final es un mensaje. Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región y animaré con entusiasmo a Israel que haga lo mismo. Esto está comentado por analistas políticos ahora, en los últimos minutos, diciendo, esto es un mensaje para Netanyahu. Hasta acá llegué. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, ojalá se logre ese efecto que algunos pueden atisbar en las palabras de Trump. Esperemos que así sea y se empiece a construir un camino de paz, ¿no? Ojalá, porque yo creo que eso es lo más importante, más allá de las responsabilidades de acá, quién empezó, quién siguió. Es terrible todo, es horrible todo. Creo que Marcelo puso el dedo en la llaga cuando empieza hablando del tema legal y habla del tema legal interno de Estados Unidos, porque en realidad el presidente no tiene facultades. Para hacer esto. Es un tema, de hecho hay un pedido ya de juicio de impeachment. ¿Estados Unidos también un país al margen de la ley en este momento? Ahora, ¿sabes qué, Marta? Yo creo que la desgracia es que esto marca que el mundo está al margen de la ley. Porque lo que no hay... en paralelo a todo esto, Rusia viene atacando a Ucrania de una manera brutal, la peor de todas hasta ahora, aprovechando que el foco está puesto en el conflicto de Israel e Irán, y es de alguna forma el fin de este régimen internacional, quizás endeble, sin duda, al que tiene con 1000 defectos, que le faltan muchas cosas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendría que tener otra composición, etcétera, etcétera, pero había servido para parar muchas cosas. Y en los últimos 20 años no para nada. Desde Kosovo, decía un analista que escuché ayer, en adelante no paró nada. Entonces, es como que no hay control. Alguna vez lo hemos dicho, el mundo necesita, esto está escrito hace decenas de años, un geoderecho, un derecho del mundo, una especie, algo que nos sujete a la ley, ¿no? Bueno, o como decíamos y decía Gardel la semana pasada en nuestra pausa musical, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Sí, ¿no? sí, tal cual, es así. Pero bueno, mientras tanto pasaron algunas cosas en la Argentina, aunque parezca que no, ¿no? Claro, al mundo le falta un tornillo y a nosotros unos cuantos. Argentinos unos cuantos. Dios mío. Bueno, en el medio de esta semana hubo una gran manifestación, que hay que señalarlo, una manifestación que La Nación, con un análisis muy fino, metro cuadrado por metro cuadrado, calculó en alrededor de 150.000 personas, que yo digo, hoy muy poca gente junta 150.000 personas, pero es la tercera parte de lo que fue la marcha universitaria contra las políticas de Milei hace menos de un año, o un año, ¿no? Entonces, bueno, son datos de la realidad confrontados. Son datos de la realidad, pero yo, para quien se entusiasme mucho con la cantidad de gente que hubo en la marcha, etcétera, etcétera,
Le leería un párrafo de un artículo reciente de Fidanza, de ayer o hoy. Dice, si se emprendiera una reconstrucción histórica del peronismo, la marcha de apoyo a Cristina Kirchner y el mensaje a sus seguidores desde su prisión domiciliaria aportarían una pieza clave para entender el movimiento fundado por Juan Perón hace 80 años. A esa escena no le faltó ningún símbolo: la plaza, el balcón, el pueblo fiel, el anhelo de otro 17 de octubre, la oposición entre el líder y el poder económico, la proscripción, la cárcel, el luche y vuelve, y el lugar de peregrinación para recibir instrucciones que permitan regresar al poder. Y finaliza diciendo Fidanza, si cambian las épocas, pero las injusticias sociales y económicas perduran, las gestas que escenifican líderes como Cristina sobrevivirán más allá de sus trampas e irracionalidades. Pues así sí. que entonces Sí. pongámonos las pilas, pónganse las pilas, sobre todo quienes están a cargo de la administración del Estado, para cambiar estas realidades sociales que nos abruman, ¿no? Sí, y que en esta semana tienen datos extremadamente preocupantes, porque mira, yo primero vos mencionaste a Eduardo Fidanza. Jorge Liotti dice, la Argentina es el país de la región donde las expectativas más influyen en la percepción de la realidad de la gente, mucho más que su opinión sobre el presente. Es decir, la gente vive mirando lo que puede pasar, no lo que pasa. Y dice, la sensación dominante es la de desencanto con esperanza. Ahora, en esta semana, y también lo menciona Liotti, lo menciona Morales Solá, lo mencionan varios analistas, se conocieron informes por los cuales, para ser de clase media, no de clase media alta, de clase media media, que es el 44% todavía de los argentinos, hay que tener un ingreso para la C2, que es la clase media un poco mejor, digamos, en mejor situación, tienen que tener por hogar un promedio de 3.100.000. El que tiene menos que eso ya está más abajo. Y para ser media baja, por lo menos 1,5 millones. Y el 50% de los argentinos que pertenece a la clase baja gana menos de eso. 1.100.000 o hasta 500.000 pesos. Reitero esto Terrible. último que decís. Señoras, señores, el 50% de los argentinos en este país desbordante de recursos pertenece a la clase baja. Y clase baja que gana menos de 1.100.000 por hogar, toda la familia, ¿no? Ahora, si vos a eso le sumás un incremento de la desocupación, que de repente alguno, no me acuerdo con quién charlaba y me dice, bueno, es cierto, aumentó la desocupación, pero aumentó 1,5 puntos. Y yo le dije, no, aumentó un 25%. Sí. Es decir, aumentó 1,5 puntos porcentual, pero respecto de lo que era, creció un 25%. Es un aumento muy, muy considerable, sobre todo en Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba, en los conglomerados de las grandes ciudades. Este es un tema. El otro tema es que el consumo no termina de potenciarse, y un dato que yo conozco... Exactamente, sí, de esto hablábamos hace un rato, ¿no? Un ratito. Sí, el consumo aumentó, te dicen, aumentó en la clase alta, los que tienen suficientes recursos como para invertir, entre comillas, en consumo, sus dólares, etcétera. Claro, los que pueden comprar y gastar dólares. Apenas se aumentó en la clase media alta, no aumentó en la clase media y tampoco en la clase media baja ni en la clase baja. Sí, y además, mientras tanto, tenemos maniobras del propio gobierno que, por ejemplo, no homologan paritarias que aumenten más del 1%, cosa que en un gobierno libertario, supuestamente partidario de la libertad, le dice a los empresarios y los trabajadores que acordaron un porcentaje, no te lo homologo. A los jubilados los mantiene muy por abajo. Bueno, esto me lleva a la frase tuya de Fidanza, ¿no? Es decir, ojo, porque la gente todavía se acuerda mucho de lo anterior, pero donde la cosa se siga complicando. Yo tengo un dato que lo conozco profesionalmente, y es que está también en las informaciones de estos días, un aumento importante de la morosidad, es decir, de las deudas de préstamos bancarios y de tarjeta de crédito, que están en el orden de lo que estaban hace 5 años. Es decir, están en el nivel, crecieron
Y esto es otro dato preocupante también. La realidad esta que estamos viviendo nos brinda la posibilidad, o le brinda a mucha gente, la posibilidad de tener expectativas. Y Jorge Liotti dice justamente, un país entre la ruptura y la reconstrucción. La reconstrucción puede venir a partir de las expectativas, si esas expectativas son de alguna manera convertidas en realidad por políticas que impliquen un crecimiento económico, pero Exacto. además generación de empleo productivo, etcétera. O sea, es que Hugo Alconada Amón decía también este fin de semana, hay países afortunados, son donde el largo plazo es de 30 años. Otros como Argentina, 6 meses con suerte. Porque nadie puede predecir en este país cuál será tu salario a fin de año ni qué impuestos tendrás que pagar, o cuál será la rentabilidad neta de tu negocio, mucho menos cuál será la situación política, económica o social. 6 meses con 6 suerte. meses. Me parece que exagera, ¿no? Exagera, yo diría una semana, 10 días, 15 días. Esa es la realidad, porque todo está en función, ese futuro para la vigencia está en función de arreglos electorales, expectativas de elecciones, etcétera. Bueno, Pero, ¿vos sabés quién sabe mucho de eso? Pero muchísimo. Nuestro invitado. Qué lujo, ¿eh? Qué lujo que tenemos de tenerlo ya a Sergio Berenstein con nosotros. Nos vamos a una brevísima pausa musical, que como anticipamos es nuestro modesto homenaje al gran Carlos Gardel. Y que tiene mucho que ver con todo esto que venimos hablando. Tal cual, ya volvemos. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Al derecho y al revés, un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción. Bueno, estamos de vuelta, decíamos que lo tenemos con nosotros a Sergio Berenstein. Pero yo quisiera pedirle a Sergio, cuando lo presentes, que nos ayude a seguir ladrando, cual el otario que menciona Gardel en Gira Gira. Ladremos, a ver si logramos algún cambio. Bueno, Sergio, no hace falta que lo presentemos, todo el mundo lo conoce, PhD en Ciencias Políticas, licenciado en Historia, presidente de Berenstein, consultora de análisis político y estratégico, con una larguísima trayectoria en el tema, uno de los consultores más destacados, además de profesor universitario. Yo recomiendo particularmente su libro Somos Todos Peronistas, interesantísimo. Por supuesto no es el único. Bueno, tendríamos un largo rato, pero preferimos saludarlo y empezar a charlar con él. ¿Cómo te va, Yo Sergio? recomendaría Por qué fracasan todos los gobiernos. Esa también, sin ninguna duda. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por el llamado, un gusto. No, por favor, al revés, gracias a vos. Te íbamos a preguntar absolutamente en otra dirección, pero el amigo Trump y la situación internacional nos obliga, vos sos un destacado analista internacional también, y acabás de poner en un grupo que compartimos el último post del gobierno israelí, no del gobierno israelí, de Barak Ravid, donde decís que un funcionario de la Casa Blanca le dijo que el objetivo de Trump ahora es poner fin a la guerra y se lo va a dejar claro a Netanyahu. Con esa introducción, ¿cómo ves
el futuro inmediato, ¿cómo ves la incidencia de este conflicto en el mundo y en la Argentina? A ver, ese tuit es del corresponsal de CNN en la Casa Blanca. CNN es una señal, como ustedes saben, bastante objetiva en esto. En general fue bastante crítica, o es bastante crítica de lo que está ocurriendo en Gaza, y es muy crítica del gobierno de Netanyahu, ¿no? Entonces esto es sintomático porque lo que vimos este fin de semana es una excepción, no es una regla. Es un Estados Unidos que interviene quirúrgicamente en el conflicto, pero no con la intención de involucrarse, sino básicamente fue una señal adentro y afuera de los Estados Unidos, pero sobre todo afuera. Es una señal también a Rusia, es una señal a China, pero no es un Estados Unidos que quiere involucrarse en conflictos de larga duración, ni mucho menos, sino lograr objetivos puntuales. En este caso, cooperar para que Irán no consiga finalmente su bomba atómica. Recordemos que acá había una cuestión más bien puntual, técnica, y es que en por lo menos 2 de las plantas nucleares donde Irán estaba trabajando o está trabajando en este programa, buena parte de las instalaciones estaban bajo tierra, algunas algo así como 70 metros, otras probablemente a más de medio kilómetro. Ay, Dios. Y aparte estaban protegidas por una especie de concreto, de cemento reforzado, a los que les gusta el petróleo, parecido a lo que se usan en los pozos de petróleo convencionales, ¿no? Está aún más reforzado, con lo cual romper eso es, no digo imposible, pero muy difícil. Había una bomba que desarrolló justamente Estados Unidos a tales efectos para bombardear eventualmente Corea del Norte e Irán, que son los 2 países que han hecho esta clase de desarrollos. Bueno, las han usado. La pregunta es si esto destruyó o no el programa nuclear. La respuesta es no lo sabemos aún, pero sospechamos que no. ¿Por qué sospechamos que no? Porque no hubo radiaciones. Claro. Si efectivamente Irán hubiera tenido, como sabemos que tiene Irán, uranio enriquecido del 60%, esto es mucho más de lo que se necesita para actividades, por ejemplo, la medicina o para generar energía, pero mucho menos de lo que se necesita para una bomba nuclear, que es arriba del 90%, idealmente el 98% de enriquecimiento. Para eso hace falta unas centrifugadoras. Doy supuesto que el público conoce mínimamente de qué se trata, porque en Argentina pensamos en algún momento en tener una bomba, y algo de esto estudiamos en el colegio, por lo menos yo lo estudié en la Nacional de Buenos Aires, aunque les parezca mentira, ¿no? Por supuesto se daba en un contexto medio teórico. Que le quiero preguntar acá a mi co-equiper Alejandro, ¿vos estudiaste lo mismo que Sergio en el Buenos Aires? Yo soy un poco mayor que Sergio, me parece, pero no llegué a estudiar eso, pero me acuerdo perfectamente de lo que él dice. Sí, absolutamente. Bueno, a ver, esto era en pleno proceso, así que por razones obvias estudiábamos esas cosas. Claro, tal cual. Pero bueno, el punto central es que no hubo radiaciones. ¿Se pueden detectar las radiaciones? Sí, por supuesto, se deberían haber detectado. Con lo cual, bueno, muchos suponemos que el daño efectivo, puntual, al programa nuclear iraní fue acotado. Esto, curiosamente, no es una mala noticia. Es una mala noticia probablemente en el mediano y largo plazo para el mundo, para Israel en particular. Es una no tan mala noticia si lo que queremos evitar es una escalada bélica ahora. Exacto. Siempre acá lo que hay que mirar es lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, porque en un contexto de guerra no hay nada bueno, pero bueno, hay que tratar de ver los matices, ¿no? Y el matiz acá más importante es que es muy probable que luego de la respuesta de Irán hoy, que más que respuesta fue una especie de mimo, ¿no? Irán anunció que iba a atacar un conjunto de bases, las atacó. De 7 misiles, 6 fueron interceptados, 1 no estaba dirigido a una base, fue como un error, entonces lo dejaron ir. No hubo daños materiales, no hubo víctimas humanas. Si esta es la respuesta a un ataque como el de Estados Unidos, evidentemente el programa nuclear iraní sigue vivo. Claro. Ahora, cuidado que también acá hay un mensaje muy claro a Bibi Netanyahu, en el sentido de que Estados Unidos no va a seguir involucrado. Eso para Israel no es nada menor, al contrario, nunca un presidente norteamericano le había permitido a Israel atacar el programa nuclear iraní. Las 2 veces anteriores que Israel atacó programas nucleares, ustedes lo recordarán, fue a comienzos de los 80,
contra Saddam Hussein en Irak, que tenía un programa nuclear bastante desarrollado. Y luego, a comienzos de este siglo, que yo creo que fue 2006, en la época de Bush, hijo, Israel atacó una base nuclear en Siria, donde Irán estaba desarrollando también, o ayudando a Bashar al-Assad a desarrollar una base nuclear. Les cuento esto porque no casualmente fueron dos presidentes republicanos los que le permitieron a Israel atacar estos desarrollos, pero nunca en Irán. Claro. Nunca en Irán. ¿Por qué? Porque Irán es un país, es el más culto de Medio Oriente después de Israel, tiene una tradición fabulosa en materia de riqueza intelectual de todo tipo, es el heredero del imperio persa. Una vez ve a los ayatolás o a las cosas que han hecho desde el 79 en adelante, y no hay que confundir al gobierno iraní, al régimen iraní con Irán. Irán es un país extraordinario, lo sigue siendo. Hay un exilio iraní de casi 9 millones de personas que se caracteriza por su cultura y por su refinamiento. Con lo cual hay que tener en cuenta que esto es un país muy importante, muy serio. Ni Irak ni Siria tenía esas características, ¿no? Así que esto es un punto de reflexión, pero es limitado al mismo tiempo, ¿no? Qué importante, y gracias, Sergio, que hagas esa distinción entre el régimen iraní y el pueblo iraní. Y te cuento que acabamos de recibir una notificación acá de nuestro corresponsal en Washington, Marcelo de Jesús, que te manda, acabamos de escuchar una de sus columnas también, y te manda especiales saludos. Dice, especiales saludos a mi amigo Sergio. Un abrazo a Marcelo. Sergio, cambio un poco de tema, porque obviamente queríamos, y te agradezco realmente porque yo quiero destacar algo. No es común escuchar opiniones tan equilibradas, ¿no? Por desgracia. Y vos cuando escribís solés señalar estas cosas, ¿no? Por eso lo invitamos a nuestro programa, al derecho y al revés. Claro, tal cual. Pero es que de alguna manera Sergio resume como derecho y revés. Y eso está muy bien porque son situaciones de altísima complejidad donde el facilismo de los análisis, diría yo berretas, porque esa es la palabra, tal cual. Termina distorsionando. Ahora, yo te llevo al terreno nacional, porque mirá cómo empiezo. Hace un par de años, antes de las elecciones de 2023, te preguntamos sobre el divorcio entre las preocupaciones de la sociedad y la agenda de la dirigencia, y si eso se reflejaba en las encuestas de opinión. Bueno, es como te podríamos preguntar exactamente lo mismo hoy, pero yo te pregunto, el ausentismo, que parece ser por ahora el principal dato de las elecciones que hubo, con una abstención superior al 40%, en algunos casos cercana al 50%. ¿Puede ser consecuencia de este divorcio, de que la agenda de la gente es muy diferente a la de los dirigentes? ¿Vos ves alguna relación? ¿Y qué pensás que puede pasar en las próximas elecciones respecto a eso que no parece importarle mucho a la dirigencia? Es una pregunta acerca de la cual estoy aún reflexionando, con lo cual todo lo que voy a contestar es preliminar. Gracias por la primicia. No, estamos ante un fenómeno, primero, multicausal y tampoco exclusivo de la Argentina. Aún en países de la región donde el voto era obligatorio, y ya no lo es, pero durante mucho tiempo fue obligatorio, como Chile, por ejemplo, veíamos un fenómeno similar. Y en ese momento, por supuesto, estaban todos los argumentos que ya conocemos, que yo creo que son válidos para este interrogante, que tiene que ver con la desafección política como elemento de democracias que se estancan en su desarrollo institucional, cultural, etcétera, y también económico. Pero más allá de eso, primero quiero hacer un punto, por lo menos de cautela, porque hemos visto hasta ahora elecciones a nivel subnacional, no elecciones federales, ¿no? Entonces, una hipótesis es que la gente se involucra menos en el debate subnacional y más en el debate federal, digamos, pongámoslo en términos alberdianos, ¿no? Más en el debate de los cargos para el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel provincial, en general, hay mayor estabilidad política. Estamos ante un sistema político rarísimo que es estable y predecible en las provincias e inestable e impredecible a nivel federal. Es cierto. Con lo cual, pongámoslo así, ante un sistema que no penaliza, la verdad, la ausencia en el voto, o lo penaliza de forma muy
muy, digamos, no hay una pena efectiva. En Perú, que es un país con una democracia patas para arriba, si no votás, tenés sanciones mucho más serias que en la Argentina, ¿no? Pero acá la clave es probable que para las elecciones federales tengamos mayor presentismo. Si es así, todo lo que decimos es aún más preliminar, ¿no? Pero supongamos que no, supongamos que vamos a tener aún más ausentismo. Bueno, esto puede ser visto como un rasgo de madurez en la ciudadanía, en el sentido de que, bueno, no madurez en cuanto a su cultura política, sino de democracias maduras que ya no, que han perdido esa especie de épica en el voto, ¿no? Hay como un trámite que es votar y no hay un compromiso ciudadano con el hecho de votar. Pasa lo mismo en Estados Unidos, por ejemplo, donde aparte hay que registrarse, ¿no? Pero las tasas de ausentismo son en general altas. Curiosamente, se han venido reduciendo en el contexto de la polarización ideológica. Y eso es una de las claves que a mí me gustaría indagar, ¿no? Hasta qué punto estos debates a veces están sesgados y tan, bueno, exagerados en algún punto y tan alejados de una lógica de consenso, incentivan o no el voto, ¿no? Lo dejo abierto porque no tengo una respuesta clara, pero algo me parece que hay por allí. Hay otro factor que quiero destacar ahí, que es el demográfico. Porque, excepto ustedes, el mundo se está volviendo, en Argentina sobre todo, pero bueno, hay un proceso de envejecimiento poblacional significativo, ¿no? Les doy un ejemplo. La población, sobre todo, ustedes pueden ser, pero Marta no. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hemos visto un proceso de envejecimiento impresionante, ¿no?, de la población. Arriba de 70 años no estás obligado a votar. Hay gente grande que va a votar igual y se te parte el corazón, ¿no? Ver cómo suben la escalera de las escuelas con dificultad, o ver si baja la urna. Pero, bueno, típico día de fresco, de frío, ¿no? A veces fin de semana largo, no te dan ganas de ir a votar y no votás, ¿no? Y eso pasa a menudo. Yo hice algún estudio en alguna oportunidad y, bueno, la gente grande está más decepcionada que el promedio con el resultado de la democracia, porque vivió en muchos casos la efervescencia alfonsinista o la esperanza de que la democracia iba a hacer la diferencia. Eso no pasó. Y también hay algo adicional, el voto en la Argentina de la gente de arriba de 50 años, bueno, ahí hay una mayoría relativa que votaba Juntos por el Cambio. Eso implosionó, no hay Juntos por el Cambio, no hay nada parecido a Juntos por el Cambio, y eso también puede desalentar un poquitito el voto. Pero yo creo que la cuestión de la edad es otro factor fundamental, ¿no? Voy al fondo igual de la cuestión, ¿no? Puede haber un proceso de desafección que lleve al desinvolucramiento, al, digamos, no confiar en el sistema, no sentirse responsable del voto, ni siquiera estar seducido por ninguna de las ofertas, ni que interese el debate público. Esa es la pregunta más difícil de contestar, la más grave de todas, y es la que quiero en todo caso encontrar herramientas metodológicas para ayudar a contestarlas más allá de me parece que, ¿no? No quiero contestar. Yo te quiero preguntar porque algo de esto dijiste en alguno de tus últimos artículos. Te quiero preguntar si todo esto que estás analizando, mencionando, podría generar las condiciones para que surja una tercera fuerza que abrace, vos decís específicamente, que abrace como condición necesaria la responsabilidad fiscal y monetaria y proponga además una agenda de desarrollo mucho más ambiciosa e integral que incluya infraestructura física, bienes públicos fundamentales como salud y educación, la importancia de la ciencia y la tecnología y la cuestión del medio ambiente. ¿Podría generarse algo así? Le sumaría a eso, ahí no está enfatizado y fue un error mío, la cuestión de la calidad institucional, que es vital. Bueno, ahí se me mezcla, a veces, Marta, confieso, se mezcla el ciudadano con el analista político, ¿no? Y aparece el... Por suerte. El demócrata, el enano demócrata que te... Claro, el deseo. Yo te iba a preguntar exactamente lo mismo, te iba a preguntar si es una expresión de deseos o crees que puede ser, tal cual. Y yo creo que, por un lado, primero, debería ocurrir. Le haría muy bien al sistema político que se construyera un centro lógico con esos valores, ¿no? Segundo, hay un espacio para que ocurra. Y tercero, yo creo que si no ocurre, el país puede tener
un recorrido político, institucional y económico, sobre todo, muy, pero muy complejo. Sí, Entonces, los tres vectores coinciden en este caso, ¿no? Y yo creo que ahí hay, por ejemplo, ¿por qué pienso que es posible esto? Bueno, porque veo los propios estudios de opinión pública que hacemos con Eduardo D'Alessio y a veces nos agarramos de la cabeza, ¿no? Porque hay muchísima gente que no encuentra ningún tipo de representación en la actual oferta, que no le gusta ninguna de las ideas que predominan, que piensa que ninguna de las identidades actualmente existentes, que tampoco son tantas, ¿no? ¿Puedo Porque, levantar la mano y decir yo soy una de ellas? sí, no, es lógico. Creo que acá somos tres. Fíjense, aparte que es algo raro, porque hoy está esto representado en todo el país. Antes había como nichos en algunos centros urbanos más educados, ahora no, ahora lo vemos en los datos de opinión pública, ¿no? En todo el país, en distintos sectores sociales, tampoco es una cuestión, digamos, de gente común o de clase media, media alta, ni mucho menos, y con historias de votos totalmente diversas. Y esto último es clave porque uno podría pensar allí en la formación de una oferta electoral muy plural, donde las ideas estén antes que las personas. Y esto es lo más difícil en la Argentina. Tal cual, tal cual. Ahora, porque el personalismo ha invadido todo, Marta, como vos y yo lo sabemos muy bien y lo hemos padecido en más de una oportunidad. Todos nosotros, y la audiencia seguro que esto coincide, y cuando la gente dice, bueno, sí, yo voy a una coalición, pero el candidato soy yo, bueno, eso es exactamente lo que ha llevado a la destrucción del sistema de partidos en Argentina, que está totalmente fragmentado, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue Entonces, pasando hoy, es no? si las personas, claro, exacto. Si las personas y los protagonistas pueden dejar por una vez las ambiciones de lado y poner un proyecto de país por delante, y en todo caso preguntarse luego quiénes son los mejores o qué mecanismos se pueden seleccionar los mejores para poder implementar eso. Pero eso requiere una madurez política, yo diría personal también, dejar los egos de lado, como todos sabemos, es una cuestión más de la psicología que de la ciencia política, y hay veces que ya no tengo respuestas, ¿no?, para explicar por qué hay una dinámica de personalismo y egoísmo tan marcada en la Argentina. Vos sabés que ahí yo te agregaría algo con respecto, porque a mí me resulta incomprensible, y por ahí las encuestas, los estudios de opinión que hacen ustedes da una respuesta que me explique por qué sucede. Yo veo tan carga de agresión y de violencia en los intercambios políticos, particularmente en este gobierno, pero es una historia que viene obviamente del kirchnerismo también, en este caso en particular del presidente, y hasta frases esas como no digamos lo suficiente, que puede ser a los periodistas o puede ser a cualquier otro. Ahora, esa actitud tan violenta, que lo mismo hace de su lado, por ejemplo, Cristina Kirchner, ¿beneficia fuera de la tribu propia en el conjunto de la opinión pública? ¿Eso es bueno para el que lo hace? Creo que estoy pensando en la respuesta porque los que lo hacen adrede. No es una cuestión de improvisación, esto está planificado. El estilo del presidente es un estilo aprendido. Él no es así. Exactamente, muchas veces lo hemos incluso discutido acá. Está pautado. Exacto. Él creó un personaje. Y lo hemos visto, muchas veces el personaje se come a la persona, ¿no? En política y en general, ¿no? Lo hemos visto más de una vez. Hemos visto actores que siempre interpretan el mismo personaje independientemente de la película también, ¿no? Y algo de eso hay aquí. Pero cuando es una conducta sistemática y va más allá del presidente, porque hay obviamente muchos otros actores que no solamente alimentan, sino son parte de la propia dinámica, hay que preguntarse esto qué sentido tiene, y en todo caso si es nuevo en la política argentina. Hay simplemente un pie de página acá. Pero todos nosotros acá somos de la generación todavía donde la democracia se jugaba muchas veces en las calles y con violencia, donde las pintadas, por ejemplo, eran una guerra de posiciones parecida a la Primera Guerra Mundial, donde para salir a pintar una pared siempre había una guardia de defensa y de seguridad que estaba o armada o con palos o algo por el estilo. Por ahí los chicos no conocen esto, pero realmente la política y la violencia estaban de la mano.
incluso los muy jóvenes, desde la época de Laica y Libre, ¿no? Exactamente. O sea, esto es algo típico de la Argentina, donde la violencia y la política siempre estaban lamentablemente muy imbricadas. Una de las pocas cosas buenas que hicimos en este proceso democrático es, bueno, por suerte, no dejar estos métodos de lado. Siempre hay algún sindicato que tanto alguna cosa hace, o las barras bravas, o algún episodio marginal hay, pero es eso, ¿eh? Es algo excepcional y marginal. Con lo cual, en algún sentido, lo que vemos en violencia verbal, en esta cosa totalmente absurda en las cloacas sociales, bueno, es algo que dentro de todo no es tan grave como lo que veíamos antes. Y si el precio que hubo que pagar es tener que soportar este nivel de agresión, bueno, a mí no me gusta, yo no participo en nada de eso, el que me agrede lo bloqueo y punto. Y no me interesa interactuar con alguien que no sabe discutir. Es algo sectario, bueno, pero uno puede elegir en todo caso no involucrarse en eso, ¿no? Ahora, si tengo que elegir entre una sociedad violenta y una sociedad, digamos, aturdida entre griteríos y agresiones de este tipo, prefiero lo segundo a lo primero. Claro, tal cual. Hace poco hubo un artículo muy bueno de Alberto Hades en La Nación, justamente hablando de esto. Y decía, es un gobierno que por ahí se excede en muchos casos, pero es bastante atento al imperio de la ley. Y hay como contradicción entre la agresión de la narrativa presidencial y luego ciertos, digamos, principios o ciertas cuestiones donde te puede no gustar la intención del gobierno, pero están muy, muy apegados al Estado de Derecho. Sí, a pesar de que de repente pasan cosas como este decreto último sobre las facultades de la policía, ¿no? Esta cosa donde permiten de repente detener a personas que no tienen documentos. La vieja, que eso también, nuestra audiencia, sí, los que tienen una edad pueden acordarse de que había que andar. De hecho, nosotros andamos siempre con documentos por las dudas, pero es ridículo que te detengan por no tener un documento. Pero bueno, yo creo que como vos decís, son cosas aisladas, ¿no? Y, cosas aisladas, no puntuales. Perdón, no sé si coincidís, Sergio. Creo que en relación a la marcha que juntó, según muchísima gente, otros dicen no tanto, no es un porcentaje tan elevado, etcétera, pero ha habido mucha prudencia del gobierno en relación a cuestiones que tuvieran que ver con minimizar el impacto, etcétera. Mucha prudencia, ¿no? Fue una marcha donde la prudencia fue el común denominador, Marta, porque fíjate que Cristina también mandó a que no haya provocaciones, a que no haya excesos. Eso es muy difícil, ¿eh? Porque siempre tenés algún grupúsculo de infiltrados o locos o lo que fuese que alguna macana pueden hacer. Nosotros seguro nos acordamos de la destrucción de Modart, ahí en Avenida de Mayo, todavía. El servicio de inteligencia rompiendo Modart, en época de Alfonsín. Modart, para los que son sub-80, era una casa de ropa para hombre y había varias sucursales, una quedaba en Avenida de Mayo y Perú, en la esquina, y fue destruida en una manifestación en el año 88, si yo no recuerdo mal, y fue un símbolo de la falta de gobernabilidad y el hecho de que buena parte del aparato de inteligencia no le respondía al gobierno de Alfonsín, ¿no? Pero el punto central es que me parece que el hecho de que la violencia, una vez más, haya sido descartada como método, aun cuando había enojos y calentura, a mí me parece muy importante y muy rescatable. El gobierno también estuvo prudente. Bueno, que la prudencia en medio de todos griteríos y demás sea el común denominador es fabuloso, ¿no? Sí, más con un tema que, como ustedes mencionan, es muy interesante el análisis que hicieron con la consultora tuya, con D'Alessio, con respecto a cuál es la actitud de la sociedad frente a la condena a Cristina. 55% siente alivio o satisfacción, pero 39% siente indignación porque percibe que hay justicia selectiva o tristeza. Porcentajes que a veces son importantes de poner en la mesa. La justicia está, a mi criterio, no está bárbaro que actúe, pero uno tiene que entender que casi el 40% le parece mal, por más que a muchos les parezca bien. Lo que significa la condena, por supuesto, que se cumpla y que se investiguen todas las cosas que hay que investigar. Pero vos decís muchas veces, sin conversar, sin construir consensos también, no hay país posible, ¿no?
Ahí lo que me preocupa es que un sector de la sociedad argentina cree que acá la justicia no fue imparcial. Esto me parece gravísimo. Y en ese sentido creo que hay una responsabilidad de Cristina y de su defensa, que nunca respondió a las acusaciones, ni presentó pruebas en contra de lo que tenían los fiscales, sino siempre hizo un argumento político. Voy a decir algo muy grosero, ¿no? Pero yo tuve oportunidad de charlar con varios, incluso con uno de los defensores de Cristina, y Cristina lo que dice es, me persiguen a mí y todo el mundo hace lo mismo o hizo lo mismo. Bueno, yo tengo que decir algo acá terrible, y es que en parte, porque la escala acá fue una locura, pero en parte tiene un punto. Sí, sí. En parte lo tiene. Vos sabés que tendría que pedir media hora más para el programa y como vos que conocés muy bien el tema medio se nos está acabando, pero la verdad que para cierre, sí, tiene un punto que por supuesto no afecta a la validez de la sentencia, pero está clarísimo que sí. Está bien. Exactamente. Está bien. Pero lo que dice es, esto es político porque bueno, sí, van a tener mucha evidencia, pero podrían encontrar evidencia con el resto de dirigentes, sobre todo que tuvieron cargos ejecutivos, porque los que hicimos obra pública, bueno, este es el método de la Argentina, ¿no? Claro. Tal cual, bueno, estuvimos hablando y no lo podemos explicitar acá porque nos tenemos que ir justamente antes de casos de corrupción que demoraron, que se absolvieron. Sí, tal cual, que tal cual. Igual el motivo para no condenar a alguien por asesinato no es que hay muchos asesinatos. Exactamente. Esa es la otra parte. Exactamente. Bueno, Sergio Berenstein, para la próxima. Muchísimas gracias, interesantísima la charla. Un abrazo. Gracias. Nos vamos como siempre con el Nano Serrat. Nunca es triste la verdad. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar